Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y porque nos permite estar nuevamente en un directo más. Así que, bueno, pues para poder iniciar con esto, vamos a dar los avisos de la semana. Y pues el primero de ellos es que mañana tenemos un grupo de conexión, por así decir, en el cual nos estamos reuniendo aquí en mi hogar, por si ustedes gustan asistir. Pregúntenos en los comentarios la dirección o información, le estaremos diciendo, o también por inbox. ¿Fer? Bueno, por otra parte tenemos el día miércoles, tenemos 2 eventos ese mismo día. Temprano se reúnen las hermanas a las 6, es un culto para mujeres y es de suma bendición a cada una de las mujeres que van. Y se va a estar efectuando en la casa del pastor y la hermana Diana, que es también pues nuestra hermana pastora. Entonces, en el hogar de ellos les podíamos enviar la dirección para que de alguna de otra manera pues pudieran llegar y no se les dificulte desde su casa saber a dónde caminar. Y después de las 6, aproximadamente a las 7:20, iniciamos con oración y estudio bíblico, que también es bien importante que asistan, porque tenemos clases de los del discipulado, en el cual nos enteramos cómo ser ese alumno del Señor Jesucristo. Entonces, por otra parte tenemos... Bien, el viernes tenemos lo que es un grupo de conexión. De igual manera ya les estaremos avisando la dirección, pero para más información nos pueden preguntar en los comentarios. Y el sábado estamos con los jóvenes radicales. Al parecer este sábado lo que vamos a hacer es vamos a ir a visitar el nuevo lugar donde va a estar la iglesia ya establecida. Entonces nos vamos a llevar a los jóvenes para poder estar orando los radicales por ese lugar y para ir preparando todo para lo que va a ser la iglesia. ¿Y el domingo, mi Fer? Bueno, el domingo tenemos a las 11 la enseñanza bíblica y a las 12 el culto general. Tenemos estos periodos divididos porque en la cuestión del periodo de la enseñanza se nos muestra muchos parámetros, muchas cosas bien importantes, bien bonitas, que nos pueden servir dentro de toda la semana y para entender más a fondo el sermón. Y pues ya el otro periodo, que es el culto general, pues tenemos ahí la parte de la administración por la alabanza, administración por oración y la administración por la palabra de Dios. Entonces, cada uno de estos eventos suman bendición a nuestro día a día y en específico el domingo, que le pertenece también al Señor. Entonces te invitamos a que nos acompañes. La dirección es en mi hogar, es en Valle de Chapala, Privada Querétaro, el número 294, pero si no me entiendes, te podemos mandar la ubicación más personalizada a tu Facebook o aquí mismo en los comentarios si eres interesado. Amén. Entonces, pues para poder comenzar, le voy a pedir a mi hermano Fernando que me ayude con la oración. Amén. A ponernos en manos de Dios. Señor y Padre Santo, le rogamos en este momento, Señor, en esta hora, que seas tú, Dios, quien ministre en nuestros corazones, Dios, que prepares estos corazones, estas mentes, Dios, que seas tú quien selles esa palabra, de modo que esta palabra que sea soltada no vuelva, Dios, vacía, sino, Dios, que pueda efectuar en nuestra vida, que pueda generar esos cambios, Dios, porque nos queremos exponer al poder tuyo, Dios, transformador, renovador. Dios, danos la oportunidad de entender más tus escrituras. Siendo así, Señor, tu voluntad, Dios, sacía esta hambre que podemos llegar a tener. Y sea usted, Dios, quien pueda bendecir, llenar de gracia, misericordia, de justicia cada uno de los hogares que estén viendo este video, Dios. Bendiga manos llenas esos hogares y déles ese encuentro genuino con usted. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en sus santas y benditas manos. Amén. Amén. Muy bien. Parte de lo que hoy vamos a platicar, pues como ustedes pueden leer, es cómo testificar en el poder del Espíritu Santo. Ya hemos estado hablando sobre lo que es testificar y ahora y también hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a unir los dos y vamos a seguir platicando. La semana pasada seguíamos nosotros platicando del aposento alto, pero ahora ya les vamos a hablar de qué pasó después o poquito después del aposento alto. Se puede decir que todavía están en el aposento alto, pero es lo que sucede después de que el Espíritu Santo viene y empiezas a hablar en lenguas. Y hoy les vamos a hablar con Hechos 2, versículo 21 al 24, pero ahorita yo les voy a leer solamente el 22 y el 24. Amén. Amén. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Muy bien. Para poder explicarles todo esto, primero necesitamos entrar en contexto. Necesito hacerles entrar en contexto, y el contexto es este. Acaban ellos de recibir al Espíritu Santo, como leíamos el viernes y estudiamos, y estos salen a la calle, si así se le puede decir, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hablar en otros idiomas. Entonces nosotros veíamos que en esos tiempos, como era la temporada de la cosecha y eran esas festividades, había mucha gente de otros lugares que estaba visitando de turismo. Entonces las personas se empiezan a acercar. Pero aquí hay algo muy importante. Al final del capítulo 1 nos dice que las personas que escuchaban a los discípulos hablar en lenguas y todas estas cosas decían que ellos estaban ebrios realmente. Entonces aquí uno de los puntos importantes y el contexto es que Pedro es el que nos está hablando aquí. Pedro se levanta con los 11 y empieza a hablar a cada uno de ellos, a todos, y empieza a decirles que realmente ellos no están ebrios. Es lo primero que él empieza a decir, y les explica el por qué. Les dice claramente, nos dice que es la hora tercera. En eso si los traducimos a lo que es ahora, eran las 9 de la mañana en ese entonces. Entonces Pedro les dice, ellos no pueden estar ebrios, son las 9 de la mañana. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene de relación que sean las 9 de la mañana? En esos tiempos, las personas que eran religiosas o que tenían alguna creencia, las 9 de la mañana era la hora, ellos creían la mejor hora para poder meterse en oración. Entonces Pedro les está diciendo, realmente ellos no están ebrios, porque ahorita es la hora de la oración, ahorita es una hora, por así decir, sagrada, en la que ellos no pueden estar haciendo eso. Entonces ellos no estamos ebrios. Realmente esto que estamos haciendo es por medio del Espíritu Santo. Esto es una parte. Luego toma la palabra, es en el mismo capítulo 2, antes del versículo 1 al 25, podemos estar leyendo todo esto, y se va y empieza a hablarles del profeta Joel, y les empieza a platicar de que la profecía de que un día iba a venir un varón, el cual es Dios mismo, que iba a dar su vida por nosotros, y promesas y todo ello, y empieza a explicarles lo que está sucediendo con la palabra. Aquí hay algo muy importante, ya ustedes lo pueden leer detenidamente. Nosotros aquí podemos ver con el contexto a un Pedro muy diferente al Pedro que había antes de que el Espíritu Santo viniera. ¿En qué sentido? Es un Pedro más maduro espiritualmente y con muchísima más fe. ¿Por qué lo podemos ver de esta manera? Antes Pedro, cuando sucedía algo, él actuaba rápidamente. Era alguien que actuaba por inercia. Y siempre normalmente actuaba, y lo que hacía por inercia le salía mal. Decía cosas que no debía decir, a un soldado le corta una oreja. Entonces aquí vemos que Pedro actúa rápidamente nuevamente, pero ahora no actúa en su carne, no actúa por un instinto. Ahora lo que lo hace actuar rápidamente es el Espíritu Santo, y lo hace actuar de la mejor manera, de una forma muy madura y espiritual. De primero les explica el contexto y le dice, no estamos ebrios, pero lo que sucede después de ello es que no actúa por sí mismo, actúa conforme a la palabra, y les empieza a hablar de la palabra. Ahora, otra cosa muy importante es lo que Fernando ahorita nos va a hablar, que en estos versículos podemos ver en este capítulo el inicio de lo que fue la iglesia, y un proceso muy grande. Fue el inicio de algo muy, muy sumamente importante, y es cuando se empieza a hablar de que nosotros somos salvos en el nombre de Cristo Jesús, y eso causa una revolución completamente grandísima en lo que fue el inicio de la iglesia, porque ya empiezan a ver a Jesús realmente, empiezan a conocer ellos y empiezan a decir, es verdad, o sea, persona que era un carpintero realmente sí era Dios, y ellos empiezan a tener esa conciencia y empiezan a decir, en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Pero es una de las primeras veces en las que se empieza a comprender, o se empieza a dar palabra acerca del nombre de Cristo Jesús. Pero ya esto no lo va a estar explicando ahorita nuestro hermano Fernando. Bueno, en parte de ello es muy bueno enfatizar en esa capacidad sobrenatural del Señor Jesucristo, que de una de otra manera prometió a cada uno de sus discípulos. Y es importante recordar cómo venían ellos siendo reconocidos, porque fíjense, hay cosas importantes que podemos extraer de estas citas bíblicas.
La primera cosa que podemos estar viendo que Pedro está diciendo, que son cosas bien interesantes, bien profundas acerca de nuestra existencia, que es lo siguiente. Pedro empieza a decir que Dios había de una u otra manera aprobado a Jesús, el Mesías. Aquellas personas lo conocían a aquel carpintero de esa manera, Jesús el Nazareno, Jesús de otra manera, con ese apodo. Porque vaya, el nombre de Jesús tiene varios significados, pero hoy no nos vamos a meter en ello, sino simplemente les estoy platicando que ellos le reconocían como Jesús Nazareno. Entonces, una persona que simplemente... Es más, hasta hoy en día lo podemos reconocer de la siguiente manera. Muchas personas lo ven al Señor Jesús como una persona muy sabia y hasta ahí se queda la cosa. Inclusive las personas de ahí se quedaban así como de, bueno, sí hizo tales cosas y tales aquellas, pero no creo que sea el Salvador. Bueno, ese era un error que ellos tenían en aquel entonces. Pero aquí Pedro les estaba diciendo que Dios había mostrado milagros, señales, pródigos, cosas sobrenaturales a través del Señor Jesucristo, manifestándose en las personas, diciendo, yo apruebo a Él, para que sea de una de otra manera el acceso que tienen hacia mí. Mas, sin embargo, todos ustedes lo crucificaron, a los inicuos, o sea, gente que era de una de otra manera no judía. Pero hasta los judíos también lo crucificaron, porque fariseos estaban dentro de ahí. Bueno, para no platicarles tanto contexto y platicarles a lo que voy, es a lo siguiente. Hay que diferenciar dos capacidades. La capacidad que vemos, número uno, extrayéndolo de las Escrituras, que nos enfatiza mucho, es la capacidad natural que nosotros tenemos. Podemos tener cambios, pero estos cambios van a tener una magnitud natural. O sea, supongamos que queremos generar un cambio sobre nosotros y se hace de aquí a aquí. Pero la capacidad que alcanza los cambios sobrenaturales es aún muchísimo más grande. Es muchísimo mejor. Porque aquí hay algo muy interesante y bien importante. La capacidad humana nos hace a veces tomar decisiones muy alocadas, muy tontas, nos hace llegar a estar en un lugar donde no debemos de estar. Ese lugar puede ser un lugar, incluso de tormento, incluso de tristeza, de decepción, sin fin de cosas. Puede ser un lugar donde nos sentamos esclavizados por la capacidad natural que tenemos de hacer o lastimar a una persona o de que nos lastimen a nosotros y quedarnos simplemente con ello. Pero aquí la capacidad sobrenatural vamos mucho más allá. Porque fíjense, aquí lo que también trata de decir estas citas bíblicas, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es ese mismo poder que aún está vigente, en el cual nos podemos exponer para poder llegar a ser salvos. O sea, estamos hablando en términos, sumamente importante, y son términos que de alguna de otra manera no nos gustaría toparnos y que simplemente dijéramos, sí era cierto todo lo que la Biblia dice, porque de primera instancia es lo que tenemos por pensamiento. La Biblia, Dios, todo eso que cuentan, ¿será cierto o no será cierto? La capacidad sobrenatural que existe, ¿será cierta? De alguna de otra manera, ¿cómo la podemos ver? O sea, de alguna de otra manera, el punto de hoy o el tema de hoy es empoderados por el Espíritu. Pero ¿qué podemos hablar sobre el empoderamiento del Espíritu sin antes no decir este punto bien importante en nuestras vidas de saber si en realidad existe o no? Fíjense, cuando uno tiene fe pero no tiene evidencias, uno tiende a tener dudas. Y eso es algo peligroso para nosotros. Mas, sin embargo, cuando tenemos esta situación o la oportunidad de evidenciar las cosas, se vuelve una fe más madura. Ahorita Edwin lo mencionaba, que Pedro ya empezaba a hablar cosas más importantes. Frutos, su fe le estaba generando frutos a Pedro. Y de una de otra manera, lo de la fe te ayuda a estar viendo o a estar exponiéndote a este campo sobrenatural que en primera instancia o como primer beneficio, no diciendo que tengas una fe basada en simplemente milagros, sino diciéndote que si tú miras lo que el Señor hace, te darías cuenta que en realidad las cosas es otra la perspectiva que tenías.
porque simplemente la gracia y la misericordia de Dios te tiene hoy de pie viendo este video, en el estado en el que puedas estar. Mas, sin embargo, aquí hay algo bien interesante, que sigue en una declaración que Pedro hace. Edwin, ¿me la puedes leer? Es el versículo 21, es Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí hay algo bien importante. La palabra invocar es mandar llamar. Les digo, por gracia y misericordia, ustedes ahorita están de pie. Si lo quisieran ver de la siguiente manera, cómo ser empoderados, es mandar a llamar al Señor. Pero cuando, por ejemplo, a uno le mandan a llamar por vía telefónica, uno contesta, uno dice, hola, ¿cómo estás? O cosas por el estilo, según sea lo que te estén mandando a llamar. Pero cuando uno está mandando a llamar al Señor Jesucristo, es por algo muy en específico. Cuando tú generas esa relación, que es eso en específico que te digo, pasan cosas sobrenaturales. La primera es que ya no tiendes a tener esa capacidad natural de simplemente empezar a desarrollarte, llegar a un punto de desarrollo y luego empezar a descomponerte y que tu vida termine en nada. Porque en realidad a donde vas a parar es un lugar muy malo, que es el lugar de tormento. Pero no te quiero platicar de ello. Ahora te quiero platicar acerca de la capacidad sobrenatural de este empoderamiento espiritual, que si llegas a ese proceso de desarrollo y tal vez de descomposición, pero en vez de estar muerto puedes estar vivo. Pero es una vida que no es otra vez, vaya, de un tiempo a un tiempo, sino es una vida eterna, dentro de un reino, dentro de unos parámetros bien especiales, bien poderosos, que de una de otra manera te dicen que no vas a sentir sufrimiento y cosas por el estilo. Pero esto es parte del empoderamiento por el Espíritu Santo. Se trata más de qué es lo que vas a hacer cuando vayas a invocar el nombre de Jesús. O sea, no se trata de simplemente invocarlo y ya, sino se trata de qué vas a hacer con ese llamamiento que le estás haciendo al Señor Jesús en tu vida. Le estás diciendo que sea tu Señor, permítele que sea tu Señor. Es difícil estas situaciones, sí, tanto a Edwin como a mí me han sucedido cosas que no han estado completamente fáciles, mas sin embargo hemos llevado de una u otra manera a cabo estas cosas. Bueno, para poder culminar todo esto, por mi parte, quisiera que nos lleváramos esto. No se trata tanto de lo que yo pueda pensar de que ame al Señor, sino de lo que el Señor me está amando y me está dando la oportunidad de ser empoderado o tener la capacidad sobrenatural y poder llegar a tener vida eterna. Y bueno, eso es por mi parte, bro. Muy bien, parte de la conclusión para que... Yo sé que hoy estuvo un tanto complicado todo lo que Fer nos estuvo ayudando a hablar, pero es que el empoderamiento del Espíritu Santo es un poco complicado. ¿Por qué? Pero se los voy a intentar resumir de esta manera. Tú puedes tener fe, pero la fe en su momento tiene que dar frutos en ti. Tu fe no puede ser solamente una fe vana, una fe que digas, yo creo en Dios, sí, pero ¿qué estás haciendo para demostrar al Señor que realmente lo amas, que realmente crees en Él? Es lo que Fernando me dice. Y luego Fernando decía que cuando vas a llamar el nombre de Cristo Jesús, ¿qué vas a hacer con ese llamamiento? ¿O para qué lo vas a llamar? O sea, decía, Fernando nos platicaba, tiene que ser para algo en específico. Sí, ¿por qué? Porque el Señor te va a habilitar en su momento por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que era parte de la obra del Espíritu Santo? Lo primero que Él hace es, te habilita, te va a dar el poder necesario para hacer tales o cuales cosas para darle la honra y la gloria a Él. Entonces, supongamos que el Espíritu Santo empieza a llegar a tu vida y te empodera y te habilita. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese empoderamiento que el Señor te ha dado? Hemos visto parábolas, hemos estudiado en otros momentos en los cuales dice que nos empieza a hablar de los árboles y nos dice uno está seco, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado y echado al fuego. Y nos dice otro tiene hojas y todo, pero no tiene fruto. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser podado para ver si da frutos. Y nos dice que hay otro, el cual sí tiene frutos, al cual esos frutos van a ser tomados y se va a seguir ayudando para que siga echando frutos. Es lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con ese empoderamiento? Pedro apenas obtuvo el Espíritu Santo, ese empoderamiento, cuando el Espíritu Santo le habilitó, rápidamente lo utilizó y dijo, muy bien, ya tengo el poder del Espíritu Santo, muy bien, hay que utilizarlo. Empieza a dar frutos y miles de personas se convierten en lo que fue el primer discurso de Pedro, en lo que fue este inicio o este comienzo que daba en la iglesia.
Entonces nos está hablando también de lo mismo que es la vida de un cristiano, de un nuevo creyente, o la vida de alguien que ya lleva tal vez tiempo en el camino de Dios, pero está comenzando un proceso importante en tu vida. Puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser un nuevo ministerio. Si el Señor el Señor de primera instancia te va a empoderar por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese empoderamiento? Entonces, es parte de una conclusión de lo que queríamos traerles ahora. Lo vamos a seguir viendo. Realmente creo que este tema de testificar empoderados con el Espíritu Santo va a llevar varias partes, porque realmente queremos que lo comprendan poco a poco. Pero hoy parte de ello queríamos darle de inicio un ejemplo que es Pedro, cuando está siendo habilitado y lo primero que hace es mostrar frutos. Ya mañana les estaremos todavía dando continuación a este tema, y creo que tal vez también nuestras hermanas nos van a estar apoyando con ello. Pero pues nada, primeramente Dios, sé que van a ir dándole forma a cada una de estas cosas. Así que pues que el Señor, vamos a orar para poder terminar con el directo. Y si les quedan dudas o algo, recuerden que nos pueden dejar en los comentarios o nos pueden mandar un inbox, y con todo gusto les responderemos conforme a la Biblia. Así que vamos a orar, bro. Señor y Padre Santo, gracias te damos por un día más de vida, Señor. Te agradecemos por cada una de las vidas de nuestros hermanos que nos pueden estar escuchando, Padre, en cada uno de sus hogares. Padre, por favor, bendice cada uno de sus hogares en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío, y permite que la palabra que hoy se nos ha compartido, que no solamente se quede guardada en nosotros, sino que decidamos compartirla, Padre, a cada uno de nuestros hermanos. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea el proceso, Padre, por el que estemos pasando o estemos entrando, Padre, o las situaciones por las que estemos transidiendo, Señor mío, que llevemos día con día. Padre, que por favor mandes a tu Espíritu Santo para que nos habilite, y de esa manera, pese a lo que estemos pasando, Señor mío, sea mostrada honra y gloria para contigo, Señor. Señor, si es tu voluntad, mañana permítenos un día más de vida y bendice cada uno de los alimentos de cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, Señor. Por favor, Padre, mañana permítenos un día más de vida en el cual poder seguir compartiendo tu palabra por medio de estos directos, Señor. Honra, gloria y el poder son todos tuyos, Señor mío. Te damos gracias, Padre, en ese nombre poderoso, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una excelente mañana, tarde, noche, y si es la voluntad del Señor, mañana nos vemos aquí a partir de las 9, un poquito en adelante, ya que pues hemos estado teniendo complicaciones por eso de los exámenes, trabajos, entre otras cosas, pero de que hay directo, recuerden, hay directo, así que el Señor les bendiga y tengan un bendecido día.